Función compuesta. Una función compuesta consiste en aplicar una función sobre otra, es decir, combinamos funciones. Ejemplo, pensemos en el esquema de una máquina, o sea, una función como una máquina que transforma números. Pensemos en una función g que toma un valor u y lo que hace es multiplicarlo por 3, o sea, entra un valor y la salida es el valor triplicado. Entonces, entra una variable t. Por lo tanto, la salida de esta función sería g de t, cuya expresión es 3 por t. Y ahora este resultado entra a una segunda máquina transformadora, o mejor dicho, a una segunda función. En este caso, g de t es g que depende de t. La segunda máquina es función f, que lo que hace es recibir un valor y lo eleva al cuadrado. Todo lo que tenga entre paréntesis lo eleva a 2. Por lo tanto, a este resultado de la primera máquina, que es g de t, entra en esta segunda máquina y la salida sería f sobre g de t. ¿Ya? F sobre g de t. Quiere decir que, como dice acá, que si reemplazo un valor u me entrega u cuadrado, ahora al reemplazar g de t, el resultado va a ser paréntesis g de t al cuadrado. Pero recordemos que g de t ya tenía una expresión, que era 3 por t. Entonces, reemplazando dentro de este paréntesis que está al cuadrado, la expresión de g de t, obtenemos una expresión que solamente depende de t. Por lo tanto, ahora f ya no estaría dependiendo ni de u ni de g, sino que simplemente depende de t. Y la expresión final es 3 por t paréntesis al cuadrado. Aquí el concepto clave es saber reemplazar una expresión dentro de otra utilizando paréntesis. Pues bien, comencemos ahora con un problema de aplicación, un problema físico. Dice, un carro de montaña rusa desliza por el riel tal como se indica en la figura. Ahí tenemos un punto de partida. El carrito, después de haber avanzado después de un cierto tiempo, se encuentra a una cierta altura y a una distancia x del punto de partida. Pues bien, se definen las siguientes variables. Primero, bv, rapidez en metros por segundo con que el carro desliza. Ahí está indicada la rapidez, dado por la forma como se desplaza este carrito. H, la altura desde el suelo en metros a la cual se encuentra el carro. Nos referimos a esta altura. Y X, la distancia horizontal en metros que avanza el carro desde su punto de partida. Distancia horizontal X. Ya. Estas son las tres variables que se definen acá. Pues bien, además de eso, se conocen las siguientes funciones. H de X igual a 0,05x cuadrado menos 4x más 90, donde tenemos que la altura depende de la distancia horizontal. Bueno, esta es la curva justamente h de x. ¿Ya? Y tenemos la expresión v de h igual a raíz de 1800 menos 20 por h, donde ahora la rapidez depende de la altura. O sea, en la primera expresión, x es la variable independiente y h es la variable dependiente. En la segunda expresión, h es la variable independiente y v, la rapidez, la variable dependiente. Y se pide, letra A, determine la forma algebraica de v de x. O sea, ya v en esta expresión final no debería depender de h, sino que debería depender de x. Para eso tenemos que hacer una composición de funciones, componer b sobre h. Bueno, v sobre h de x es igual a raíz cuadrada de 1800 menos 20 por h de x. Ya no es h, sino que es h de x. Y recuerden, en este caso, el paso que sigue es reemplazar la expresión h de x dentro de un paréntesis. O sea, tenemos v de x igual a 1800 menos 20 por paréntesis, y en ese paréntesis, que está todo dentro de la raíz cuadrada, ese paréntesis se cambia por la expresión de h de x, que es una expresión cuadrática.
De esta forma obtenemos la forma algebraica, donde claramente la rapidez v depende solamente de la distancia horizontal x. Y luego interprete la expresión v de x. Bien, v de x nos indica la rapidez en metros por segundo con que desliza el carro, y esa rapidez a su vez depende de la distancia horizontal x medida en metros. Pues bien, ahí entonces tenemos un ejemplo muy sencillo y práctico de una composición de funciones y su respectiva interpretación.